aquellos que pudieron participar el domingo anterior o pudieron verla por el canal, por YouTube, nuestro pastor comenzó hablando acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Seguramente algunos tendrán algún conocimiento o habrán escuchado acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Todo lo que obra, lo que hace, hemos aprendido. Y hoy yo quiero poder compartir una reflexión acerca de el poder del Espíritu Santo, el poder que obra en la presencia de Dios en la vida de aquellos que confían en Él. ¿Cómo opera? ¿Sí? El aliento de vida, el soplo, el Espíritu Santo. Y podemos decir que el Espíritu Santo existe y ya actúa desde el principio de la creación. Dice la Biblia en Génesis, aquellos que pueden recordar o pueden leer en su casa, que en el principio el Espíritu Santo ya estaba presente. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que en el principio que hizo Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y no tenía forma, la oscuridad cubría el profundo abismo, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Otra versión dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios ya existía, ya actuaba. Y en este pasaje podemos apreciar que Dios es Espíritu y está en continuo movimiento. El Espíritu de Dios es la fuente de todo poder. El Espíritu Santo es la fuente de todo poder y actúa desde el principio como Dios creador. Dios en el principio llamó a existencia todas las cosas y lo hizo con el poder de su palabra y llamó y trajo el universo a la realidad. Allí, cuando crea todo lo que existe, Dios, Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estaba presente. Y Él hace lo que más nadie puede hacer, porque Él dice que en el principio creó los cielos y la tierra. Y es llamar a existencia. Es un atributo omnipotente que solo Dios tiene de crear lo que no existe. Y llamar a existencia y traer a la realidad lo que Él llamó con el poder de su palabra. Solo Dios tiene ese atributo. Dios continuó su obra de creación. Y seguimos allí presente. Tenga usted presente que allí estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios obrando. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que Dios continúa con algo que a Dios le pareció muy bueno. ¿Qué fue lo que creó Dios que le pareció muy bueno? Nuestras esposas, fue muy bueno. Dice que creó al hombre y le pareció muy bueno. Le agradó a Dios crearnos a nosotros. Le agradó crearlo a usted, le agradó crearla a usted. A Dios le agradó. Pero esto llevó dos instancias para que vamos a entender qué es lo que Dios puso en nosotros en la vida del hombre. Dice Génesis capítulo 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y como le decía, crear, esta palabra crear, significa que es una obra realizada omnipotentemente. No tenía material previo para crear al hombre. Pero hay una segunda parte y la Biblia no se contradice. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí ya Él necesitó en el huerto del Edén, tomó material que existía, tomó barro, tomó polvo, dice que le dio forma al hombre. Y luego dice que allí Él infunde aliento, infunde vida al ser humano con su propio aliento. Y dice que a partir de ese momento el hombre fue un ser viviente. Él sopló aliento para darnos vida. El poder de Dios sopló sobre nosotros para darnos vida. La Biblia dice soplo o aliento, que en hebreo significa ruá, que significa aliento, vida, que solamente Dios tiene esa capacidad para soplar y dar vida.
Solamente el poder de Dios es el que puede habernos dado ese aliento para convertirnos en seres vivientes. Dice la Biblia, a partir de ese momento, el hombre comenzó a existir. Él le dio, lo creó imagen, lo formó y sopló vida en nosotros. Y es que así, hermanos, que sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada en esta tierra. Sin la presencia de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y Él ha dejado su Espíritu para que nosotros podamos cumplir una misión aquí en la tierra. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos tienen convicción de que el Espíritu de Dios está en su vida, en su corazón? Amén. Hay algunas tareas, o por decirlo así, algunas misiones o algunos puntos que el Espíritu Santo hace. Estuvimos escuchando el domingo anterior en qué nos ayuda el Espíritu Santo. Hoy quiero compartir 4, ¿sí?, sencillos, para que vamos a entender. Porque yo quiero que reflexionemos quién es el que está con nosotros. Porque en ocasiones no tenemos dimensión de que cuando el Espíritu está en nosotros, es el mismo poder de Dios que opera en nuestras vidas. No tenemos ese entendimiento tal vez del poder del Espíritu Santo para hacer todas las cosas, más los hijos de Dios. El Espíritu Santo nos empodera. Seguramente que has escuchado esta palabra, ¿no? Empodérate, hombre, empodérate, mujer. Pero no se trata de ese empoderamiento, ¿sí? La palabra empoderar significa fortalecer a las personas con el poder de Dios para que puedan vivir una vida plena y cumplir el propósito de Dios, tanto individualmente como en la comunidad, en la iglesia. Pero se trata de un proceso que va más allá de una mera autoayuda. No se trata de eso, sino de involucrarnos, de una relación con Dios profunda, en donde Él nos da y nos regala y nos otorga los dones del Espíritu Santo para cumplir los propósitos de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda, nos empodera, nos da su poder, pero es para cumplir una misión. Es para caminar en esta tierra conforme a la voluntad de Dios. Pero necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Aún en el libro de los Hechos, aquellos que recuerdan el día de Pentecostés, cuando vino, dice, el Espíritu Santo, vino como lenguas repartidas como de fuego y llenó la casa, empezaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho, esperen, porque no van a poder cumplir las asignaciones que yo le doy con su propia fuerza. Necesitan el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque Él es el que tiene el poder, es la fuente de poder. La fuente de poder de todo creyente es el Espíritu Santo de Dios para hacer todas las cosas. El Espíritu Santo no tiene límites. Nosotros limitamos al Espíritu de Dios. Pero Él en total libertad puede hacer lo que el ser humano no hace. En Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo, pero recibirán ¿qué? Poder. Repita conmigo, poder. Con fuerza dígalo, poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este pasaje nos indica una promesa de Jesús para los que creemos en Él. Una promesa para los creyentes. Que recibiremos poder de Dios, pero no es un poder para nuestro propio beneficio, para fines egoístas, sino un poder para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Extender su reino y el mensaje de salvación para todo el mundo. El Espíritu Santo nos capacita a los creyentes para hablar con valentía, para realizar obras poderosas y vivir una vida transformada que refleje el carácter de Cristo aquí en la tierra. Nuestras obras hablan más que nuestras palabras. El Espíritu Santo nos dará esa autoridad para que nuestros hechos respalden lo que nosotros hablamos. Pero no podremos hacerlo si el Espíritu Santo no obra en nuestra vida. Si Él no empieza a transformar mi vida. El pasaje enfatiza también
que no es algo que nosotros los creyentes o los evangélicos o como quiera llamarlo, podamos conseguir por nosotros mismos, sino que es un don que recibimos por el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas. Es a través de la llenura de su Espíritu que somos capacitados para cumplir esa misión que Jesús nos ha encomendado. Tenemos que tener esa valentía y esa seguridad que cuando vamos a compartir el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, el que va a hablar a cuenta nuestra es el Espíritu de Dios, el poder de Dios hablando. Porque no hablaremos palabras simples, como decía el apóstol Pablo, palabras de vana sabiduría, sino palabras de poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Es un poder en el mundo espiritual. El Evangelio es poder que trae entendimiento, trae libertad, trae salvación y trae vida eterna. Siempre fue necesario. Juan capítulo 20, versículo 22 dice que Jesús, ¿qué hizo? Sopló sobre los discípulos, dijo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere enseñar? Esto nos muestra que a través de los tiempos todos los hombres, profetas, sean reyes, sean patriarcas, apóstoles, discípulos, todos los hombres que hicieron cosas grandes necesitaron ser tocados por el Espíritu Santo de Dios. Necesitaron ser dirigidos y llenos por el Espíritu de Dios. Para ser herramientas útiles en las manos de Dios, necesitamos ser dependientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Para cumplir los propósitos de Dios, pero aún también para hacer las cosas terrenales, necesitamos la presencia de Dios en todas las cosas. Es imposible avanzar en las cosas del reino y más en la tierra sin la presencia del Espíritu de Dios. El secreto y el éxito de todas las cosas es caminar con el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu de Dios, lleno de la presencia de Dios. Es imposible. Hay muchos ejemplos que podemos encontrar de cómo el Espíritu de Dios actuaba cuando tocaba la vida de las personas, cuando llegaba. En el Antiguo Testamento, reyes, profetas, hombres que gobernaron bajo la autoridad de Dios y que fueron llenos del Espíritu Santo, es que consiguieron el éxito de todas las cosas. Un ejemplo que podemos encontrar en la Biblia entre muchos es el de Sansón. Dice que era un hombre que tenía el poder para despedazar con las manos un león. Tenía el poder para derrotar un ejército que lo duplicaba en número, pero no eran sus fuerzas, no era su capacidad. Dice que por momentos venía el Espíritu del Señor a posarse sobre él y venía una fuerza y un poder sobrenatural que no era humano y él podía derrotar a los filisteos. El poder del Espíritu Santo, el poder de la presencia de Dios, cuando venía, dice que mataba. Jueces 14, si lo quiere buscar, después lo quiere leer en su casa. Yo se lo voy a leer. Jueces 14, del 5 al 6, dice, cuando Sansón y sus padres descendían hacia Tima, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Tima. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Él derrotaba ejércitos. Cuando venía aún el Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento, dice que el Espíritu descendía sobre los profetas. Los profetas profetizaban. Porque la fuente de toda profecía es el Espíritu de Dios. No era su inteligencia, no era su sabiduría, no era voluntad humana, sino que era revelación del Espíritu Santo para hablar las cosas de Dios aquí en la tierra. Es imposible ser comunicador de las buenas noticias, como dice el lema, si el Espíritu Santo no está con nosotros. Es imposible comunicar el mensaje del reino sin su Espíritu, sin la revelación, porque son palabras del reino, son palabras espirituales de un mundo sobrenatural, que son necesariamente reveladas por el Espíritu de Dios que opera en los hijos de Dios.
Y le voy a leer 1 Corintios. Hoy vamos a leer bastante, si me lo permite. Se lo quiero leer. En ocasiones leemos pasajes, pero a veces es bueno por leer un capítulo para poder comprender, porque la palabra de Dios habla por sí misma. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, y presta atención. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y escuche versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural, el hombre terrenal, quiere decir el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Mire, cuando habla de hombres espirituales no está diciendo que es el hombre santo, el que tiene una coronita, sino que está hablando el hombre que ha recibido a Jesús y que el Espíritu Santo mora en él. Y es el hombre que puede entender los misterios del reino de Dios por medio del Espíritu, porque no hay forma de comprender los misterios del reino de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Es imposible. Por eso dice la Biblia que para algunos son locura. Estos evangélicos están locos. ¿Qué están hablando? No pueden entender, porque el entendimiento está cegado. La Biblia dice que el príncipe de este mundo, ¿qué hizo? Encegueció el entendimiento de las personas para que no haya revelación. Pero cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos a Cristo, es que el Espíritu Santo nos revela la cruz y empezamos a tener entendimiento por el Espíritu de Dios. Empezamos a comprender las cosas espirituales, la eternidad, la vida, la salvación, el perdón de pecado, la redención, nuestros lugares, las bendiciones y nuestros lugares celestiales en los cielos. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer comprender y entender. Mire, le voy a dar una partecita nada más, pero en otra versión. NTV dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, o los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él no lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Quién le va a enseñar estas verdades espirituales? ¿Quién se las va a revelar? El Espíritu de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto
el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Le decimos, versículo 13, estas cosas, sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Y denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Él es quien le revela las verdades espirituales del reino de Dios, que no son reveladas por sabiduría humana. El Espíritu Santo nos transforma. ¿Cuántos saben que transforma el Espíritu Santo? Es Dios, pero Dios representado aquí en la tierra. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos fueron transformados? ¿Sí? Fuimos transformados, fuimos cambiados y estamos en proceso todavía, ¿no? Continuamos, siempre hablamos con los hombres, estamos en el proceso, no importa, pero allí vamos, porque la obra del Espíritu Santo dice que no termina, sino que esto va a acabar ¿cuándo? El día de Jesucristo, cuando partamos a su presencia. Pero Dios sí trabaja y obra y va transformando nuestra vida para la gloria de su nombre. Segunda de Corintios 3:18 dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos me dicen amén? Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Esta transformación que experimentamos como creyentes, le dije, es un proceso continuo, obra exclusiva del Espíritu Santo, que nos lleva a parecernos cada vez más y más a Cristo. Y mire que al principio del versículo dice, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Es que cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que revela la cruz para entender el mensaje de salvación. Como le dije anteriormente, dice la Biblia, que el príncipe de este mundo, Satanás, ha enceguecido que el entendimiento de los incrédulos para que no lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿quién podrá detener el poder del Espíritu Santo? ¿Quién puede detener el poder de la palabra y del mensaje que cuando llega, dice, luz resplandeció en medio de las tinieblas? Ya está hablando del Cristo de la gloria, del que trae salvación y vida eterna, de la palabra de Dios que trae entendimiento y revelación de nuestra condición delante de Dios. Por eso es que Jesús está muy interesado de que nosotros seamos los comunicadores de llevar el mensaje de salvación. Porque nosotros, ¿sí?, no vamos solos, sino que el Espíritu Santo es quien nos capacita y nos da la valentía y las palabras para hablar. Y no son palabras, simples palabras, sino que vienen cargadas del mensaje, del poder de Dios, que traen claridad y entendimiento a la mente de los incrédulos, a los cuales cuando resplandece la luz, tienen esa convicción de la necesidad de Jesucristo en su vida. Él nos transforma. No hay entendimiento de los incrédulos, pero aún los cristianos no podremos ser los padres, queridos hermanos, no podremos ser los padres y las madres que nuestros hijos necesitan, ni tampoco seremos buenos hijos, buenos jefes, buenos empleados, buenos gobernantes,
Si nosotros no somos transformados y regenerados, cambiados, capacitados y guiados por el Espíritu Santo, no podremos ser utilizados por Dios. Porque si no permitimos que Él obre en nuestra vida, siempre tendremos mejores ideas que Dios. Aún ni el premio Nobel de esta tierra en ciencia, aún el más inteligente, aún el que tiene el coeficiente más alto en esta tierra, nunca se podrá equiparar a la sabiduría y el conocimiento que el Espíritu de Dios revela a los hijos de Dios. Porque la mente humana sin el Espíritu es una mente finita, limitada. Y Dios ha dado ese regalo a través del Espíritu de poder entender los misterios que nadie puede entender humanamente. Nadie. Por eso es importante que entendamos y poder ser obedientes. Yo también me digo, Marcelo, tenés que ser obediente. Cuando el Espíritu Santo habla, cuando el Espíritu de Dios nos está aconsejando y guiando, porque muchas veces pensamos que tenemos las mejores ideas o el mejor plan o la planificación. Bueno, por acá yo veo que si voy por acá voy a terminar bien, pero nunca oré, nunca le pregunté al Espíritu Santo. Lo escuché, pero no le quise hacer caso. Porque si no, pero está bien, siento que Dios me está hablando, pero pero si es por acá, si voy por acá, sí, lo estoy viendo. Proverbios 14:12 dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nada va a igualar a la sabiduría de Dios. Ningún plan va a ser mejor que el que Dios nos puede revelar por medio de su Espíritu. Mire la ventaja que tenemos, la gracia, el regalo que Dios nos ha dado, que para emprender todas las cosas podemos pedirle al Espíritu Santo y Él nos va a aconsejar de la mejor manera, porque los planes de Dios siempre son buenos, perfectos, agradables. Bueno, a veces no son tan agradables para nosotros, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. El Espíritu de Dios existe desde siempre. Estuvo con Dios en el principio de la creación, como le dije. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, estaba hablando en plural. ¿Con quién estaba? Dios estaba con Jesucristo y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es la fuente de todo poder. Tenemos que comprender, poder entender. Él es la fuente, el Espíritu Santo es la fuente de todo poder que necesitamos. Él no tiene tiempo. Él existe desde el principio. Él está en todo lugar. Él llena todo y en todo. Escuchamos al pastor Carlos hablar del universo y nos dio una interpretación para comprender lo diminuto que somos ante un universo tan grande, pero aún ni el universo puede compararse a la presencia de Dios o al Espíritu Santo. Es más grande que el universo, que las galaxias y las miles de universos que todavía no conocemos. Nuestra mente finita no puede dimensionarlo. Nada es más grande que la presencia de Dios. No hay distancia que nos separen de Dios. No hay escondite donde podamos ocultarnos de Dios. Él está en todo y en todo. En todo lugar, en todo tiempo. Él lo sabe todo. Él conoce todo. Él es omnipresente y omnisciente. No podemos escapar de la presencia de Dios. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu Espíritu, Señor? Cuando estamos con Él, estamos impregnados de Dios. Caminamos con Dios, caminamos con su presencia. Él nos guarda, Él nos cuida. Pero nosotros tenemos que empezar a verlo con fe, con ojos espirituales. A veces no dimensionamos que el Espíritu Santo está allí. Fue enviado para guiarnos, para acompañarnos, para ayudarnos. Un regalo de parte de Dios, su misma presencia en nosotros. El Salmo 139 lo describe de una manera excepcional. Este atributo de omnisciencia y omnipresencia de Dios. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Yo puedo ocultarle algo a mi esposa o no le quiero mostrar mis debilidades, tal vez no quiero que ella vea mi falla, pero Dios conoce todo, el Espíritu Santo conoce todo, no lo podemos engañar. Dice que, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoce mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos.
Me ves cuando viajo, cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podrá cubrirme la oscuridad y la luz que me rodea se convierta en noche, pero ni siquiera la oscuridad puede esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fui diseñado antes de que un solo día pasara. Y escuche, qué precioso son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlo. Suman más que los granos de las arenas y cuando despierto todavía estás conmigo. ¿Cuántos me dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor si entendió el salmo de lo que Dios es para nosotros, su presencia, su Espíritu Santo. 3, Él es nuestro guía. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Dígalo con fe. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Amén. Dios siempre. Somos rápidos para juzgarnos, ¿no es cierto? Porque cuando hice esa pregunta seguramente se le vinieron un montón de pensamientos. Muchos pensamientos diciendo, uy, no, bueno, en estas cosas no. Pero yo quiero que podamos ponerlo de esta perspectiva. Más allá de las decisiones, Dios no se cansa de siempre darnos señales para guiarnos por el mejor camino. Un ejemplo claro, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando sale de la cautividad de Egipto y Dios lo lleva por el desierto, Dios nunca lo dejó solo. Dios no lo sacó de la esclavitud para decirle, bueno, ahora vaya y caminen por fe. Sí, se camina por fe. Pero Dios siempre se manifiesta y se hace presente en el caminar. Siempre muestra una señal, siempre hay una guía. Hoy tenemos el Espíritu Santo, pero en aquel tiempo el Espíritu de Dios descendía y en ocasiones se iba de las personas cuando pecaban, no se quedaba. Dice que cuando el pueblo sale, Dios envió para darle esa seguridad y caminar por el desierto una nube durante el día para poder cubrirlos del sol y del calor y para guiarlos. Y en la noche dice que una columna de fuego iba delante del campamento para poder darles luz, calor y guiarlos durante la noche. Mire si Dios no es bueno. En Nehemías, capítulo 9, versículo 19 al 24, dice, y se lo voy a leer. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. ¿Cuánto me dicen amén? Dios no abandona. Dios nunca te va a dejar el desierto para que mueras. Si tenemos confianza en Dios, Dios promete siempre acompañarnos. Dice, en tu gran misericordia. Siempre tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Dice, no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego le mostraba el camino durante la noche. Versículo 20. Enviaste tu buen espíritu. ¿A quién envió? Al Espíritu de Dios. Él siempre actuó el Espíritu Santo. Allí estuvo siempre presente. Mire, dice, enviaste tu buen espíritu para que les enseñara. Y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni de darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa ni se le hincharon los pies. Luego ayudaste a nuestros antepasados a conquistar reinos, naciones. Colocaste a tu pueblo en todos los rincones de la tierra. Se apoderaron de la tierra del rey Sehón, de Hesbón y de la tierra del rey Og de Basán. Hiciste que tus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías prometido a sus antepasados.
Entraron, tomaron posesión de la tierra, sometiste naciones enteras delante de ellos. Hasta los cananeos que habitaban en esa tierra se sintieron impotentes. Tu pueblo pudo hacer lo que quiso con esas naciones y con sus reyes. Nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Se apoderaron de casas llenas de cosas buenas, cisternas ya acabadas, viñedos, olivares, además frutales en abundancia. De modo que comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron de todas tus bendiciones. Aquí se hace un reconto de cómo Dios, cuando sacó al pueblo de la esclavitud, no lo dejó abandonado, sino que lo sustentó. Dice que 40 años, no sé qué marca serían los zapatos, pero o el material con que lo hicieron. A mí no me duran ni un mes. 40 años caminaron y no se le desgastaron ni el calzado ni la ropa, porque Dios lo sustentaba de manera sobrenatural. No le faltó el alimento, no le faltó el agua, el sustento, la provisión. Ese es nuestro Dios, es el mismo Dios, no ha cambiado, hermano. En estos tiempos tenemos que poder tener esa fe, que podemos pasar situaciones y en momentos pareciera que las cosas nos van bien. Pero yo quiero hoy hablar y afirmar un Dios misericordioso, un Dios que sustenta y siempre, siempre nos va a proveer lo que nosotros necesitamos si le pedimos con fe y con fe y con confianza, sin perder la esperanza de que es el mismo Dios que no ha cambiado. Es el mismo Dios que actúa y opera hoy en nuestra vida. Nada le faltó al pueblo y lo sostuvo en el desierto. Cuando nosotros, hermano, llegamos a Cristo, esto se puede ser una comparación. También éramos esclavos, no como los egipcios. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Estábamos bajo el dominio de él. Y Cristo nos vino a libertar, Él rompió las cadenas, nos dio salvación, vida eterna. Y mientras caminamos en este transitar de la vida cristiana, Él también nos dejó de su presencia para guiarnos, pero Él nos dejó su Espíritu Santo. Es el sello, la marca que nos identifica en el mundo espiritual, que somos pertenencia de Dios, comprados a precio de sangre. Juan 16:13 dice la Biblia, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él nos ha dejado en estos tiempos, desde el momento que Jesús ascendió a los cielos, a su Espíritu Santo para guiarnos también. Hoy tenemos al Espíritu Santo continuamente en nuestra vida, a diferencia del Antiguo Testamento, como le dije, que venía cuando tenía que un hombre de Dios hacer una tarea, el Espíritu Santo descendía, pero cuando pecaba se retiraba. Y desde el momento que recibimos el perdón de pecado, la salvación por medio de Jesús, recibimos el Espíritu Santo y nunca, nunca nos abandona. Podemos constritarlo, podemos entristecerlo con nuestro accionar, pero hay algo que marca una diferencia y es que la promesa de Dios dice que Él nunca se va de nuestra vida. Es el sello que marca la garantía de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, el Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Efesios 1:13, ¿lo han escuchado este pasaje? Seguro que sí o no. O tal vez les suena. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos han sido salvos por Jesucristo? Amén. Dice, además cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Efesios 1:13. El gran problema de la humanidad, queridos hermanos, iglesia, es que la humanidad siempre necesita algo físico para creer en la existencia de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. La humanidad crea imágenes, altares, estatuas, la luna, las estrellas, el sol, las pirámides, siempre busca algo físico para creer la existencia de Dios. Pero Dios no necesita cuerpo físico porque Dios es espíritu y Él es real. Es mucho más real de lo que nosotros pensamos. Es más real que esa silla que está allí. Es más real
que todo lo que nosotros podamos ver con nuestros ojos naturales. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una electricidad que me da algo. Tal vez nosotros no lo podemos ver, pero Él es quien nos sostiene en medio de pruebas y adversidades. El Espíritu Santo es que te da la fuerza para seguir caminando. Él es quien pone su mano de poder, sana a los enfermos. Él es quien sana a los quebrantados de corazón. Él es quien da libertad a los cautivos del poder de las tinieblas. Él es quien rompe las cadenas que te esclavizaban a Satanás. Él es quien rompe el yugo de esclavitud. Él es el que convence de pecado, y el Espíritu Santo es quien nos da un nuevo nacimiento por medio de Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? Y denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Se lo ha presentado como el aceite, como el vino, como una paloma, como una llama de fuego. Sí, es verdad, Él sopla, Él roá, sopla y da vida. ¿Sí? Unge también, es verdad, como el aceite, pero no es viento, no es aceite, no es paloma, sino que el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Él tiene voluntad, tiene razón, emociones, escucha y habla. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos están creyendo que el Espíritu Santo habla su vida? ¿Cuántos me dicen amén? Tiene que creer, el Espíritu Santo habla, escucha, Él está con nosotros. No nos damos cuenta, pero Él va a todos lados con usted. Usted va a la cocina y piensa que se quedó allá. No, el Espíritu Santo está allí con usted, porque esa es la promesa de Dios, que Él estará con nosotros a donde fuéramos. Va a su trabajo, Él camina por las calles, Él va a la escuela, a la universidad. Todo lugar el Espíritu Santo está, aunque nosotros muchas veces no lo podemos ver. No hay lugar que vayamos y que Él no esté con nosotros. Él fue enviado para ayudarnos a cumplir una misión, la más grande de todas, que es predicar a los perdidos, predicar el mensaje de salvación a aquellos que no conocen a Cristo. Pero también hay algo maravilloso de parte del Espíritu Santo, y es que Él quiere darnos amistad. Jesús dijo, ya no los llamo siervos, sino amigos. Él quiere que aprendamos a hacer, pero eso, la relación de amistad se construye en intimidad, en relación, en buscarlo Él, hacer su voluntad. Y es así que Él da el crecimiento a la iglesia. Él sostiene la iglesia. ¿Usted por qué cree que estamos acá nosotros? No es por nosotros los pastores, ni por el trabajo que hacemos. No es que el trabajo es en vano los líderes o por usted. Sí, pero ¿quién es nuestra fuente de poder? ¿Quién es la fuente que nos da el poder para levantar y caminar y trabajar? Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo. ¿Sí? No es el cantor, no es el maestro, sino lo que imparte por medio del Espíritu de Dios. Lo que imparte por medio de su vida cuando se deja utilizar por el Espíritu Santo. Y sabe que no vas a encontrar mejor maestro que el Espíritu Santo. ¿Sí? No estoy diciendo que Dios utiliza a las personas. Yo sé que usted me entiende. Pero no va a encontrar mejor maestro que el Espíritu de Dios. Juan 14, 26. Dice la Biblia, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. No hay mayor sabiduría o conocimiento que el que proviene de Dios. Dice la Biblia que en cierta ocasión el rey Baltasar, nieto de Nabucodonosor, estaba celebrando un gran banquete, una fiesta, utilizando vasos sagrados allí en el templo de Jerusalén para beber vino con sus nobles, alabando a dioses falsos. Y dice que en medio de la fiesta apareció una mano misteriosa que empezó a escribir palabras allí en la pared. Mené, mené, tekel uparsim.
Dice, esto se encuentra en Daniel capítulo 5, versículos 5 al 8. Y dice que de pronto, ¿sí?, el propio rey vio la mano mientras se escribía. Y dice que el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. El rey llamó a grito, ¿a quién? Mire, trajeron brujos, astrólogos, adivinos, para que se presentaran ante él. Y les dijo, a esos sabios babilónicos, le dijo, el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa, será vestido con mantos púrpura propios de la realeza y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello y será el tercero en importancia en el reino. Dice que entraron los sabios, los brujos, los astrólogos, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban allí perturbados. Pero Daniel capítulo 6, versículo 9 al 3 dice que en Babilonia había un hombre de Dios llamado Daniel. Un hombre lleno del Espíritu y la presencia de Dios. Es más, dice la Biblia que él se destacaba entre todos los sátrapas porque dice la Biblia que él tenía un espíritu superior. Y no estoy diciendo que era mejor, sino que ese espíritu superior era el Espíritu de Dios en él. Él tenía el Espíritu Santo. Por eso todas las cosas se las revelaba a Dios. Tenía la sabiduría de Dios para resolver todas las situaciones y siempre iba a superar. Era el maestro que guiaba a Daniel. Mire, capítulo 6, versículo 1 al 3 dice la Biblia. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Versículo 3, pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernantes porque había en él un espíritu superior, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, la presencia de Dios estaba. Y ahí el rey pensó. Y en ese momento dice que recuerda a una mujer del reino, hay alguien que se destaca, que el Dios de él le revela todas las cosas y lo mandan a llamar. Y dice que el rey le dice, bueno, a ver, revelame porque ninguno de los brujos, ninguno de los adivinos, ni los astrólogos me pudo decir lo que dice acá. Y dice que Daniel se encierra a orar y dice que Dios en ese momento le revela el significado de lo que significaba, ¿no es cierto? Mené, mené, tekel uparsin. Mire, Dios no adivina. Daniel no tuvo que adivinar. Daniel tuvo revelación del Espíritu de Dios. Daniel tuvo revelación del Espíritu Santo. Ni los brujos, ni los astrólogos tienen la revelación que el Espíritu Santo da, porque son cosas ocultas, que solamente son reveladas por el Espíritu a los hijos de Dios, quien tienen el Espíritu Santo. Que Dios desea revelar a aquellos que le entregan su vida a Cristo. Él es el Maestro, ¿sí? Mené, mené, tekel uparsin. Mené significa Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin, le responde Daniel. Tekel, ha sido pesado en la balanza y no has dado la medida. Uparsin, parsin, tu reino será dividido y entregado a los medos y a los persas. El Espíritu de Dios abrió los ojos de Daniel. Él pudo interpretar lo que estaba escrito en la pared y así es que él mostró que nuestro Dios, su Dios, es el único Dios que está por encima de todo lo que existe. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en este tiempo. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Es que Dios revela a sus hijos, le da sabiduría, le da su entendimiento de aquellas cosas que humanamente no se pueden revelar. Y hoy simplemente quería compartir para que podamos recordar la importancia de nosotros tener presente en cada día de nuestra vida al Espíritu Santo. Ya termino. Si me ayudan los músicos, sin el Espíritu de Dios no somos nada, hermano. No podemos hacer nada. El éxito está en cada día buscar la presencia de Dios, porque en su presencia está el Espíritu Santo.
yo le dejé anotado allí, hay muchas formas de escuchar su voz. Creo que si alguno se parece a mí, creo que somos de los que tenemos que aprender a hablar menos y a escuchar más. Es algo que practico todos los días, porque es de la única forma en que vamos a poder escuchar la voz del Espíritu Santo como nuestro maestro, como nuestro guía, como nuestro amigo, como el que nos empodera, porque tenemos una misión. Hay personas que todavía no conocen a Cristo. Hay personas que cuando partan de esta tierra, si se van sin Dios, la Biblia es clara, se van a una eternidad sin Dios, sin Jesús, pero no tienen ese entendimiento. Lo toman livianamente, pero aquellos que conocemos a Cristo y llegamos a tener este entendimiento, sabemos que las decisiones que se toman en esta tierra, en esta vida, tienen consecuencias eternas. Tomemos valentía, tomemos fuerza. No vamos solos a predicar, no vamos solos a llevar el mensaje. La promesa es que el Espíritu Santo, Él nos ayudará y nos dará la valentía y las herramientas para hablar del mensaje de la cruz a toda criatura. No hay tinieblas, no hay autoridad del mundo espiritual que pueda contra el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que venció en la cruz. Y dice la Biblia que todo reino, todo gobierno de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra se someten a la autoridad de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Y denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Ahí está la forma de podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Anótelo, después le saco una foto si quiere, están con los versículos donde usted puede estudiarlo y leerlo. Pero en esta noche, como estuvimos hablando, ¿no?, que es importante tener en cuenta porque el Espíritu Santo, además de lo que escuchamos el domingo anterior, hoy pudimos ver que el Espíritu nos empodera, que el Espíritu Santo nos transforma, que el Espíritu Santo nos guía y que Él nos enseña. 4 puntos que pudimos compartir en esta noche. Y antes de comenzar y orar por nuestras vidas, yo quiero orar por aquellos que hoy por primera vez estén en este lugar o por primera vez han escuchado acerca del Señor Jesucristo. Aquellos que no tenían entendimiento de que solamente para entrar al reino de Dios es por medio de Jesús, por creer en Él, por la fe en Jesucristo y en lo que hizo en la cruz. Ningún ser humano se va por buenas obras al cielo, dice Efesios. Capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que nadie se va por buenas obras al cielo. No podemos hacer nada, no podemos comprar la salvación. Dios anhela que las personas sean salvas. Dios quiere que todos conozcan, lleguen al conocimiento de Dios. Pero como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Él nos dio voluntad. Y hay algo que Dios no puede hacer, es tocar nuestra voluntad de decidir. Pero sí mi tarea y hoy mi compromiso es hablarle a usted y decirle que necesita solamente a Jesucristo para encontrar la salvación y la vida eterna. Si hay alguien en esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo, yo quiero que usted haga esta oración en voz alta. Hágala con fe, porque el mundo espiritual tiene que escuchar que usted hoy le está entregando su vida a Cristo, que usted cree que necesita el perdón de pecados. Si en esta noche hay alguien que quiere orar a Jesús y entregarle su vida, yo le pido que además, con total valentía, usted levante su mano como un símbolo de aceptación a Cristo. Y dígale estas palabras: Dios, te doy gracias por esta noche. Gracias porque fui creado para estar en tu presencia. Señor, y repita esta palabra, dígale: te pido perdón por mis pecados. Yo en esta noche, Señor Jesús, creo que moriste por mí en la cruz. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo sé y tengo seguridad que ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche, a ese Señor Jesucristo. Cierre sus ojos, cierre sus ojos un momento allí. Amado Espíritu Santo,
Gracias porque tú eres quien es la fuente de poder, quien nos sustenta en todas las cosas. Gracias por tu fidelidad, gracias por ese amor, gracias por la ayuda, gracias por ser nuestro guía, por enseñarnos. Gracias por traernos convicción de pecado, gracias por mostrarnos tu verdad. Pero hoy como iglesia queremos decirte que te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos que abras nuestros oídos para poder escuchar tu voz. Necesitamos como iglesia que abra nuestros ojos espirituales para poder ver lo que tú quieres mostrarnos. Necesitamos como iglesia que tú nos enseñes a orar, a caminar en tu voluntad. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer lo que más nadie puede hacer. Yo te ruego en esta noche que tú con total libertad, Espíritu Santo, empieces a obrar en nuestras vidas. Tú conoces a cada uno de manera personal y particular y qué aflicción y qué dolor y qué situación vive cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo de Dios, tú sigues siendo el mismo. Y en esta noche oramos para que tú pongas tu mano de sanidad, tu mano de poder, trayendo libertad a aquellos corazones que hoy están afligidos, aquellos corazones entristecidos, apesumbrados, Señor, que están pesados, con situaciones que están cargando, Señor, de mucho tiempo. Espíritu Santo, como un silbo apacible, como un dulce perfume, que tú puedas llenar esta casa. Que tú te puedas pasear, Espíritu de Dios, en este lugar, porque no hay mayor anhelo nuestro que poder conocerte, que caminar y disfrutar de tu presencia. Dulce Espíritu Santo, dulce Espíritu de Dios, que tú puedas derramarte en este lugar como un manto de amor, porque te necesitamos. Te necesitamos para todas las cosas y queremos aprender a escuchar y a caminar en tu voluntad. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por haber enviado tu Espíritu Santo para ayudarnos. Muchas gracias por haber visto nuestra fragilidad, por haber visto nuestras debilidades, pero aún en tu misericordia, dejar que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Una vez más, Espíritu Santo, necesitamos tu rúa, tu soplo, tu aliento de vida para seguir caminando en esta tierra. Para entender que solo en ti tenemos esa esperanza. Te damos muchas gracias, amado Jesús, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias y que tú sigas obrando. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Fuerte, un fuerte amén. ¿Cuántos me dicen amén? Y denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.